Hay otro foco que queremos empezar a desarrollar en estos días y que lo vamos a seguir de cerca, que tiene que ver con Cuba. Dijo, no off the record como a veces marcamos los periodistas, dijo en las últimas horas y ya varias veces Donald Trump que el próximo objetivo es Cuba. Cuba is next, dijo en inglés precisamente el presidente estadounidense. ¿Qué está pasando en la isla donde ahora ha llegado algún buque y va a venir otro con petróleo, con combustible, porque son numerosos los cortes en toda la isla de energía, lo cual hace que la situación de las personas sea muy delicada? Hay anécdotas de gente que dice vuelve la electricidad 15 minutos a las 3 de la mañana y a las 3 de la mañana te tenés que levantar, no importa si estés durmiendo, hacer las pocas actividades que podés hasta el próximo corte de luz. Alguna escasez de alimentos y precios por las nubes con salarios que no alcanzan para comprar ni 2 paquetes de sal o de aceite de oliva, por lo que contaban. Y estamos aquí en el estudio central de Infobae, en este día que tiene muchas novedades internacionales, con Fran García Hernández, que es sociólogo e historiador cubano que sabe mucho al respecto, por supuesto, de su país de origen y de cómo está la situación ahora. Frank, un verdadero placer y gracias por estar acá en Infobae al Amanecer. Un placer por acá. Te estaba escuchando. Esta parte que dice que Trump, que Cuba es la próxima, en realidad cuando uno mira el escenario se da cuenta que Cuba no es la próxima. Hay fuertes negociaciones. Por ejemplo, ayer el gobierno cubano anunció que van a ser indultados 2.000 presos políticos. 2000, eso nunca se había hecho. Él dice que, decía el gobierno cubano que desde 2011. En realidad, la última liberación fueron 30 y tantos, aunque se había anunciado una centena. Si a eso le sumas el buque petrolero que viene de Rusia y una declaración que se ha ido escapando de Trump diciendo a mí no me importa que venga petróleo a Cuba, ellos tienen que vivir de algo, te das cuenta que todo esto viene a raíz de conversaciones que ya había anunciado Trump en el 21 de febrero, que el gobierno cubano negó y que están teniendo de una manera, lugar de una manera muy interesante. Por ejemplo, Marco Rubio dijo el 25 de febrero en la cumbre del CARICOM, que siempre invitan a Cuba, porque Cuba es miembro observador y en este caso no fue, que se estaba negociando con el nieto de Raúl Castro, más conocido en Cuba como el Cangrejo. Sí. El tema de este nieto, que se llama Raúl Guillermo Rodríguez Castro, es que no tiene ningún cargo público, administrativo, partidista, nada, ni nunca lo ha tenido. Lo más ha sido jefe de escolta. Comunista, nada. Exacto, exacto. Sin embargo, este rumor fue confirmado cuando aparece el 13 de marzo pasado este nieto en la primera línea de la rueda de prensa que da Díaz-Canel y en una reunión del Buró Político del Partido Comunista, que es la máxima instancia. Además, la prensa cubana insistió en ponerlo silenciosamente. Es decir, aquí esto evidencia que Raúl Castro está evitando que le hagan el madurazo. Yo voy a mandar a mi nieto, a mi familia... A un Castro, ni más ni menos. Exactamente. Y hablando de los Castro, está apareciendo con mucha fuerza el primer viceministro. El primer viceministro no lo conoce nadie en ningún país. Y este es un sobrino nieto de Raúl Castro. Mira. Es el que fue a Rusia ahora mismo a conversar con Putin después de la llegada del buque. Entonces te das cuenta que Raúl incluso salta toda la estructura administrativa, burocrática, no manda al canciller, está mandando a su nieto y Díaz-Canel está en zozobra. Porque cuando Trump le está pidiendo necesito hacer un cambio, al que van a sacrificar es a Díaz-Canel. Para dejar a los Castro. ¿No te imaginás un cambio de régimen en Cuba, sino algo parecido a lo que está pasando, por ejemplo, con Delcy Rodríguez en Venezuela? Exactamente, es lo que va a suceder. Okay. Es lo que va a suceder. Lo que Delcy Rodríguez en este caso van a ser los Castro y los generales. Ajá. Y van a caer Canel y Marrero, que es el primer ministro. Ajá. Pensando un poco en la vida hoy de los cubanos, ¿cómo se vive? ¿Qué nos podés contar? No, se vive muy mal. Primero, imagínate un país que no desarrolló nunca una soberanía energética, como ha sucedido en muchos otros, a pesar del bloqueo, pudo haberlo hecho con anterioridad, y de pronto es traicionado, porque no queda de otra, por México, por Rusia, que le sueltan la mano
nos dejan sin petróleo, sin combustible, y entonces estamos viviendo esto de que cuando me comunico con mi familia me dicen ahora voy a cocinar porque llegó la electricidad y puede llegar a estar 20, 40 minutos y después se vuelve a ir porque es un país que depende. Contanos, ¿cómo es eso? Imagínate vivir sin electricidad con un salario de $20 al mes, donde, bueno, tú decías el aceite de oliva y yo me sonreía, eso es carísimo. Claro. El aceite es muy, muy caro. A ver si los números son los correctos, $20 al mes promedio, lo que puede cobrar a alguien en Cuba, pero el aceite de oliva puede estar 3 o 4 o 5. Exacto. El aceite de oliva. El aceite, y no de oliva. El oliva es muy caro. Claro, el aceite común. 3 o 4 dólares 3 o con 4 un salario dólares. de 20. Con un para salario un solo de producto. Exactamente. Y el costo de vida, acá Muy por fuerte. ejemplo se habla de la canasta básica total. Allá, ¿cuál es la referencia? Allá, bueno, en realidad no tenemos un referente de canasta básica total. Lo que sí se calcula, estos $20, ponle en compensación con las subvenciones que había. Que ese es el gran problema que hay. Antes, la mayoría del comercio interior estaba subvencionada por el Estado, era estatal. Cuando el Estado se repliega y empieza el proceso de restauración capitalista, que lo señalo en el libro mío Cuba, una historia crítica, lo voy detallando, que publica Marea Editorial, lo publicó recientemente, ahí al replegarse el Estado es cuando viene la gran crisis. Porque Raúl decía, no podemos seguir manteniendo las subvenciones, pero lo que no podía, ¿cómo podía la clase trabajadora seguir manteniendo un salario de $20 al mes? Era por las subvenciones que le estaba dando, lo que el Che decía, el salario diferencial. Por eso, mucha gente con las que tú hablas hoy en Cuba le preguntas, pero bueno, la crisis ahora, y dice, pero es que yo vengo viviendo una crisis durante todo el 24-25, que en realidad esto solo lo que se agrava mucho más de lo que yo estaba viviendo. Hoy La Habana es la única capital del continente sin transporte público. ¿Quién es el culpable o quiénes son los culpables si tuvieses que hablar en esos Mira, hay dos tipos de izquierda. Una izquierda muy estalinoide, que trata siempre de ponerlo todo en blanco y negro, todo es culpa de Estados Unidos. Estamos nosotros, los comunistas verdaderamente revolucionarios, que hemos roto completamente con Stalin, y hay que tener, gracias a eso, tú te das cuenta que hay múltiples factores. Es verdad que Estados Unidos tiene un cerco muy fuerte, pero estamos hablando, te estoy hablando ahora mismo acá, de que el gobierno cubano empieza a restaurar el sistema capitalista, más bien copiando el modelo chino, es decir, un partido comunista administrando una economía capitalista, y esto te lleva completamente a que la clase trabajadora esté contra las cuerdas. Entonces tenemos, por un lado, tanto al gobierno cubano... O sea, el modelo chino no está funcionando en Cuba. No, porque el modelo chino necesita precisamente que no haya bloqueo yanqui. Cuando Mao empieza a flexibilizar, y sobre todo Deng Xiaoping, lo primero que hace Estados Unidos es quitar el bloqueo y desembarcan las grandes transnacionales. Las Reebok, Adidas, todo. Cuando miras la zapatilla, dice Made in China. Pero eso es lo que hace Obama, que lo explico también en el libro. Obama dice, vamos a echar abajo el régimen comunista, como dicen ellos, y nosotros permitimos que ellos ingresen hasta en el FMI. Me interesó lo que dijiste recién de que vos te considerás comunista. No, soy comunista. Sos. Sí. Digo porque acá, por ejemplo, en Argentina no se cruza con mucho cubano que saliendo de la isla se hace completamente capitalista. Porque No, dice, pero el es que es comunismo no lógico. funciona. Es que ellos no han visto el comunismo, no se ha logrado la construcción de la sociedad comunista, que es un Estado sin clases, es una sociedad sin clases ni Estado ni mercado. Claro. A eso todavía no hemos llegado. No hemos llegado incluso al socialismo, que es la sociedad sin explotación del hombre por el hombre plenamente. Esto... O sea, vos sos comunista marxista, no estalinista. Exacto. Soy un marxista revolucionario, cercano a las ideas de Trotsky. Claro, iba a decir, más Trotsky que Stalin. Digamos, Claro, está claro. Amigo de Altamira, de Chipi Castillo, de Sí, Manuela sí. Castañeira. El caso, de hecho, ahora una presentación de los libros por Mendoza, San Luis, Córdoba, gracias a la corriente obrera revolucionaria. ¿Son aplicables esas Sí, ideas hay que nada un más ver país? la revolución Digo, bolchevique. Tengo la posibilidad, porque aparte me gusta mucho, de haber ido muchas veces a Cuba. Conozco ¿Ah, sí? hasta- Soy Nacho Girón, fui a Playa Girón, por supuesto. Ahí combatió mi abuelo. No vi a nadie bien. Claro, porque imagínate, ahí Digo, se te aplica acercan perfectamente mirá lo que manejé dice Cuba, Trotsky. me fui al interior de Cuba y hubo personas que me dijeron,
Mi hija no sabe el ¿Qué año sabor de la fuiste? leche. La última vez hace 2 años, pero he ido muchas veces. Sí, no, 2 años estaba... Sí, la leche se encarece. Es un producto caro, un producto de lujo, pudiste haber visto seguro. Sí, sí. Claro, pero ese es el problema. Un país no puede construir el socialismo. Él solo no puede. Eso lo tenía Trotsky y los bolcheviques lo tenían bien claro. Y los avances grandísimos que tuvo la Revolución Cubana, imagínate, era una clase trabajadora con el 30% analfabeta, un analfabetismo de 30-40%. Mi madre, mi padre pudieron estudiar a la carrera porque los llevaron del campo a la ciudad. ¿Y eso se no les se frenó entregó en el todo. último tiempo? Pero es que eso es un límite. Claro. Eso es un límite y eso es lo que ha provocado aquí, por ejemplo, la llegada de este facho de Javier Milei, porque el peronismo llega a un límite, no puede ir más allá y en este caso también, más allá que el peronismo es una ideología de centro-derecha, con excepciones como el caso de Rubén Cartier, aquí tenemos el caso de que el socialismo no puede ir más allá porque o te adaptas o haces la revolución Ahora, dentro del Frank, continente a nivel internacional. ¿Dónde vivís vos? Vivo acá en San Telmo Ajá. hace 2 años. ¿Y por qué no vivís en Cuba? No, pero en el caso mío es porque me casé con mi compañera, otra trotskista, tenemos una niña, y por mí yo ¿Con una quisiera argentina? regresar con una argentina, claro, del partido de Jorge Altamira, y quisiera ir para allá a vivir con ella, pero realmente sería un egoísmo de mi parte llevar a mi niña ante esta situación. Pero yo quisiera estar en Cuba, me siento constantemente en una angustia de no poder estar militando allá. Ahora mismo ¿Y podés ir a visitar? ¿Podés entrar? ¿Podés salir? no lo he hecho todavía, necesito terminar algunos papeles, pero es una gran duda. Ahora mismo estoy solicitando la renovación de pasaporte, estamos esperando, porque hay una cosa que es real, hay una represión también muy grande, hay represión incluso para los sectores de la llamada izquierda crítica, porque al ser un gobierno que intenta restaurar el capitalismo, si tú le haces una crítica por izquierda, lo estás exponiendo. De hecho, son conocidas las historias de manifestaciones estudiantiles. Sí, yo por ejemplo, estuve gente preso muy- el 11 de julio del 2021. Y detienen gente. Claro, el 11 de julio de 2021 caímos detenidos alrededor de 795 personas en una sola protesta. Imagínate, en una sola protesta que detengan 795 personas. Lo que esa protesta espontánea hizo que colapsara prácticamente el gobierno cubano, un país que no tiene tradiciones de protesta después que triunfa la revolución, y estallaron en todas las capitales provinciales y en La Habana. A partir de ahí, el 11 de julio de 2021, ha habido todos los años una secuencia de protestas. Y fueron reprimidas fuertemente. Sí, fuertemente. ¿Cómo es estar preso en Cuba? Yo estuve 24 horas por presión internacional, tenía cierto estatus todavía. Mira, el último trotskista militante de un partido desaparecido, Partido Obrero Revolucionario Trotskista, decía que la cárcel estalinista es muy diferente de la cárcel castrista, porque al menos a ellos les permitieron organizarse e impartir clases de marxismo allá adentro. Es decir, no es el terror de los gulag estalinistas. De hecho, yo digo que siempre la revolución cubana, el gobierno cubano se ha cuidado mucho de torturar, de asesinar, porque sabe que cuando asesine a un estudiante universitario bajando por la escalinata de la Universidad de La Habana, se cae el gobierno cubano. Pero tienes lo que el director de cine, Juan Pin Vilar, que está acá, el realizador del documental de Fito Páez, y te sugiero que lo traigas para que lo entreviste, lo que él llama la muerte civil. Y es que te pasas a cierta crítica más allá de lo establecido y pierdes trabajo, pierdes todo. Entonces esa muerte civil es mucho más efectiva a que te fusilen, que te torturen, porque se ha establecido una legitimidad política tan grande, Claro, con un sistema de presión estatal tan grande, que quedas enajenado completamente de la sociedad sin poder tener ningún impacto político real. Entonces, más que estar preso, ya cuando el gobierno cubano llega a este extremo de tener que liberar 2.000 presos políticos, es que te está hablando la gran cantidad de presos que hay. Esta misma represión que hubo el 11 de julio generó esto del que te estaba diciendo, la izquierda crítica, ahí en el presos libro. políticos decís porque están presos por sus ideas, no por haber robado. De hecho, Presos por casi no hay haber estado, delincuencia en Cuba, ¿no? exacto, por haber estado protestando ya sea el 11 de julio de 2021 o más adelante, detenido por protestar, con cargos a veces hasta 20 años de prisión, que incluso el mismo Silvio Rodríguez ha pedido la libertad a ellos. Hace Y poco.
Sí, exactamente. Aquí el FITU, todo, desde Bregman, Del Caño, Altamira, todos han ido pidiendo la libertad. Ahora, Frank, a ver si puedo entender esta parte. Tu crítica, o quienes promulgan las mismas ideas que vos, ahora hacia el gobierno cubano, es que se está virando al capitalismo. Exacto, exacto. El hecho de que el gobierno cubano vaya tomando rumbo hacia el capitalismo y ahora de manera casi en línea con Estados Unidos, porque con la época Obama al menos Raúl Castro decía, no queremos que vengan la gente de Miami. Pero en este caso, esto es lo que está negociando Marco Rubio. Marco Rubio le está diciendo, yo quiero que venga la gente de Miami. ¿Tú quieres quedarte en el poder? Ok, pero tienes que devolverme todo y quiero que regresen la gente de Miami. Y ese es el principal problema, porque en un país extremadamente subdesarrollado, simplemente subdesarrollado como Cuba, el capitalismo no funciona. El capitalismo no funciona en ningún país del mundo, en realidad, porque aquí mismo los mejores momentos del desarrollo se han mantenido las villas, la 31 ha seguido siempre ahí, la 1, 11, 14, la desigualdad, entras para allá para Misiones. En Brasil, que es la principal potencia del hemisferio del continente, el 50% de las casas no tienen saneamiento básico. Entonces esto, la lucha de clases es indetenible y cuando Rosa Luxemburgo decía socialismo o barbarie, no era porque los comunistas íbamos a imponer la barbarie, sino que si no triunfaba el socialismo, se imponía la barbarie capitalista, que es lo que está sucediendo en el mundo. Dato, si no tenés no pasa nada, pero ¿hay mucho cubano en Argentina? Sí, muy pocos. En realidad muy pocos. Hay 5.000, tío. Comparado, no, pero comparado con las otras minorías, somos mínimos. Hay como 500.000 de paraguayos, cosas así. Claro, y el cubano en general cuando sale de Cuba se queda más en Centroamérica, ¿no? Trata de ir hacia Estados Unidos y España. Aquí casi todos están en Cava, el cono urbano, y hay en todas las provincias, hasta en Jujuy y en Tierra del Fuego. ¿Vos sos de La Habana? Soy de La Habana, de Marianao. Habanero. Habanero, Frank García Hernández, sociólogo, historiador cubano. La verdad que queríamos la voz de alguien de Cuba que vive en la República Argentina, que además tiene su ideología comunista y que publicó un libro. ¿Querés decirlo de vuelta? Cuba, una historia crítica, 1959-2025, que Marea. aborda toda, de Marea, con prólogo de Horowitz, aborda toda la historia de Cuba del 59 al 2025, todas estas protestas estudiantiles, intelectuales, está bien detallado ahí. Y ahora, gracias a Ediciones de La Paz, sale otro que se llama El Socialismo Nacional de Rubén Cartier, el intendente de la CNU que asesinaron en 1975 por órdenes de Calaboró. Calaboró, el golpista. Entré por esta parte también del peronismo, la construcción del socialismo nacional, Evita la patria socialista. Está muy interesante. Bien. Bueno, queda dicho. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por tu visita de un Girón, que ha ido a Playa Girón. Ahí compartió mi abuelo, Guillermo. Mirá, muy bonita. Por la parte revolucionaria. Gracias, Frank. Muy interesante este foco. Queríamos hablar precisamente